Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos a esta ceremonia de clausura de nuestro Diplomado de Actualización en Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Les agradezco en nombre de la Dirección de Literatura UNAM y de la Cátedra Carlos Fuentes, también de la UNAM, por estar aquí con nosotros hoy que damos cierre a este año de arduo trabajo del cuerpo docente y participantes del diplomado en esta su quinta emisión. Voy a cederle la palabra a nuestro coordinador de la cátedra Carlos Fuentes, Eloy Urroz, para que nos dirija unas palabras y nos introduzca a nuestra oradora del día de hoy, la escritora Rita Indiana. Gracias, Francisco. Bueno, pues en primer lugar, quiero agradecer a nuestra coordinadora, la doctora Rosa Beltrán, nuestra gran novelista mexicana. En segundo lugar, como ya dijiste, a Julia Santibáñez, directora del Departamento de Literatura, a la cátedra, pero muy especialmente a Francisco Paco Tijerina y a Sara Aquino, sin quienes todo esto no hubiera sido nunca posible. De verdad, de corazón, a los dos y a todos los profesores, maestros que han llevado este diplomado, muchas gracias. Pero especialmente a quien va a dar el cierre a este diplomado en esta ocasión, este año, a Rita Indiana, de quien voy a permitirme leer una mini bio, ¿sí? Y Rita, te voy a pedir que me corrijas si pronuncio mal alguno de los títulos de tus libros. Lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿ok? Pero bueno, supongo que no seré el primero que haya metido la pata, supongo. Pero bueno, sabemos que eres dominicana, nacida en el 77, escritora, compositora y Global Distinguished Professor en la maestría de escritura creativa en español de la New York University. Es autora de La Mucama de Omiculé, Periférica, 2015, perdón, la pronuncié correctamente. Perfectamente. Finalista de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa del 16, Gran Premio de la Asociación de Escritores del Caribe. Hay que decir, primera novela en español en obtenerlo. Tiene publicadas La Estrategia de Chochueca, Isla Negra 2003, ¿correcto? Sí. Sí. Papi de 2011, Nombres y Animales de 2013, todas estas con Periférica, Hecho en Saturno 2018 y Asmodeo, la más reciente, también en Periférica. También tiene algunos discos, entre ellos El Juidero de Mandinga, no, El Juidero, uno es uno, y el otro es Mandinga Times, ¿correcto? Por cierto, nominado a los premios Grammy Latinos. Ha colaborado con El País, The Boston Globe, Granta y Vice o Vice. Eso me puedes decir, Paco, ¿se dice Vice o se dice Vice? Y sus novelas se Vice, han Vice. traducido a 10 idiomas. Perdón, Rita. Vice. Vice. Bueno, por eso. Vice. Vice, eso es lo que supuse, pero bueno. Pero bueno, te damos la palabra, Rita. Muchas gracias nuevamente de parte de todos nosotros por aceptar a platicar el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Eloy, sobre todo, que fue quien, ¿verdad? Me envió ese email de invitación hace unos meses. Bienvenidos a todos los que están aquí acompañándonos hoy. Voy a compartir con ustedes un texto que preparé para esta ocasión. Fue muy emotivo para mí recibir la invitación de la Cátedra Carlos Fuentes, eh, porque Carlos Fuentes es un maestro, digamos, importantísimo, al que tuve acceso a una edad quizá demasiado temprana, pero fue de esos escritores, ¿no?, que se leen en la infancia y primera adolescencia, que marcan el destino de uno y el destino de las letras de uno. Entonces, voy a compartir con ustedes sobre un tema que es la búsqueda de un nombre, la búsqueda de la creación de un personaje a partir de un nombre, cómo se busca en mi universo, cómo se nombra a un personaje en mi universo. Entonces voy a compartir con ustedes en este texto más bien mi proceso creativo, un proceso fragmentado, un proceso autodidacta, que ha partido de la búsqueda de significados
desde mi infancia, de cómo yo me relaciono con los textos, de cómo me relaciono con la memoria, de cómo me relaciono con mi historia familiar, de cómo me relaciono hasta con mis estudiantes, ¿no? Entonces es un texto muy personal, espero que lo disfruten y espero que no se aburran, sobre todo. Estoy buscando un nombre para una abuela, un buen nombre, un nombre que dure, que sea fácil de recordar, un nombre duro, lleno de promesas oscuras, un nombre que se parezca a esa comadrona de un campo del Cibao dominicano que vendió su conuco en los años 70 para irse a vivir a un apartamento como una caja de fósforos en la capital más ruidosa del Caribe. Estoy buscando un nombre para el personaje en que la he convertido otra vez para otra novela. Necesito un nombre con historia, pero que no sea extractivista, es decir, que esa historia de alguna forma sea también la mía. Mi abuela paterna ponía buenos nombres, porque como comadrona trajo al mundo a mucha gente y es poner un nombre a veces parte de las funciones de este oficio. Mi abuela se llamaba Lucila y le decían de muchas formas, pero todos sus apodos, el que usaban sus hijos y nietos era Silí. Llevo las de perder contra ese silí agudo, filoso como la navaja que usaba para trabajar, estrecho como el cordón umbilical que cortaba con ella. Silí, sangre coagulada, película transparente que cubre al bebé enmantillado, velo sobre la madre al parir. Silí, síntesis de un mundo, nombre sin género, que podría venir de la maîtresse Silí, deidad del vudú dominico haitiano, sincretizada con la Virgen de los Dolores. Pero Silí es realmente la forma más corta de decir Lucilita. Lo que queda de ese nombre, Lucilita, cuando alguien lo grita en el valle. Digo valle y un chorro ineludible de paisajes nos inunda. Las nociones recordadas o imaginadas que tenemos de esta palabra. El mío es un valle siempre en la hora en que el sol acaba de hundirse en el horizonte. Y por ese lado el cielo es de un morado tirando a rosa. Y todavía pueden apreciarse en esa última luz, límite entre el día y la noche, los colores de las cosas. Las matas de plátano, los cocoteros, las auyamas, la casa de madera desvencijada. Es en esta luz en la que busco a mi abuela, joven, siendo llamada por su nombre, siendo convocada para ayudarme a llamar a su doble, porque solo una partera muerta puede ayudarme a parir a una partera viva, en ese lugar en el que viven las apariciones, las imaginaciones, el pasado y el futuro, ese valle donde vive mi abuela ahora y donde empieza a cobrar forma esta abuela sin nombre. Como una embarazada hago listas de nombres. Es una compulsión que inquieta a mi pareja, una obsesión ya documentada en mis ficciones publicadas. Huela, Yoya, Tiburcia, Mariana, Celiana, Marcelín, Jacqueline, Jocelyn, Andrea, Colette, Yelida, Melba, Francisca, Shalín, Kela, Mela, Miguelina, Agustina, Josefina, Fina, Kenia, Betty, Blanca, Barbarita, Juana, Adriana, Jazmín, Patricia, Alicia, Renata, Rebeca, Rosario, Ramona, Mona Lisa, Montina, Monique, Maricusa, Mariposa, Milagros, Griselda, Cristín, Marcelín, Marcelín, Lin, Lin. Una sola sílaba. El sonido se prende de mí como con velcro. Lin, una sola sílaba que repito en voz alta en la bañera, en la oficina, hablando sola, camino al subway, para darle cuerpo, como ha cobrado Silí el suyo. Silí, repetida millones de veces por labios humanos. Lin, Lin, Lin. Pero en unas horas esa alegría se disuelve al ver que ese Lin convoca a otra presencia, materializa otro cuerpo, crea otro personaje, una persona de aspecto masculino parecido a Silí, un mellizo imaginario de Silí, que ríe una risa perversa con un diente de oro, un viejo mañoso de pecas y pelo sudado. Lin, Lin. Los juegos con que procreamos en la ficción
son como esos tratamientos de fertilidad que terminan en trillizos. Se gestan clones no solicitados, mutantes, monstruos, no son experimentos controlados. Busco entonces un nombre para la hermana de Lynn. Pienso en los nombres que puso Silly a sus hijos. Mario, Sonia, Rafael, Rafael. Y ese Rafael me da una pista. Serán 3 sílabas. El 3 es comienzo de estabilidad, un trípode, asiento ceremonial donde descansará mi personaje, esta abuela que se resiste a un nombre. En su apartamento de Matahambre, Silly tenía solo 3 libros, una Biblia llena de anotaciones, una colección de oraciones medievales y un diccionario enciclopédico. Pero estaba todo el tiempo leyendo, leyendo o más bien interpretando. Las manchas de óxido en la persiana de metal, las islas de humedad en la pintura del techo, las marcas que dibujaba el café en el interior de una taza, los sueños, los truenos, los gritos que por la noche subían de la calle, la cantidad exacta de cristales rotos en los que se había descompuesto una copa de agua, la letra que formaban las cenizas de cigarrillo en el cenicero, la espuma en la batea de lavar la ropa, la forma remolinada en la que el pelo surgía en el tope de una cabeza. Todo tenía para Silly un significado. Todo guardaba un secreto, un consejo, una profecía. Todo debía ser decodificado, revelado y compartido. El mundo era un mensaje que nos entregaba a cada minuto para salvarnos de una catástrofe inminente. Mi otra abuela, la materna, se llamaba Yolanda, y en su casa sí que había muchos libros, discos y obras de arte. Ese capital cultural era realmente el único, pero allí la interpretación no era el fuerte. Estos artefactos se apreciaban en su valor técnico e histórico, como si existiesen para ser disfrutados, recordados, para llenar crucigramas, pero no para intervenir nuestra noción del mundo. En esa biblioteca leí a los 9 años Black Boy de Richard Wright, un recuento autobiográfico de la infancia y juventud de un hombre afroamericano en el racismo brutal del sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. Y al mismo tiempo leí El Poseso, una novela de Ramona Stewart en la que una escritora blanca rica en Manhattan lidia con su hermano poseído por un asesino en serie muerto puertorriqueño. El orden en que la información entra en nosotros es tan importante como la información misma. Mis lecturas fuera de la escuela no estuvieron guiadas por nadie y bendigo el azar feliz de encontrar estos 2 libros en un mismo tramo de aquel librerito de caoba. Tanto Black Boy como El Poseso son libros sobre el cuerpo, sobre la violenta rigidez de los límites que se imponen para ciertos cuerpos, sobre cómo la violencia es casi siempre la única forma en que esos límites pueden ser transgredidos. En el comienzo de Black Boy, Richard Wright nos cuenta que quemó la casa de su abuela jugando a encender en la chimenea la paja de una escoba. Por dicha afrenta, recibe una golpiza tan dura que yace encamado, con fiebres tan altas que le hacen alucinar que unas bolsas blancas que cuelgan del techo van a derramar sobre su cabeza un veneno letal. Inmediatamente después de su recuperación, Richard Wright escribe: cada evento hablaba en un lenguaje críptico y los momentos de la vida revelaban el código de sus significados lentamente. Sentí asombro la primera vez que vi una yunta de caballos enormes, moteados, blancos y negros, avanzando por un camino polvoriento entre nubes de arcilla pulverizada. Cierro la cita. Recuerdo leer esta parte muchas veces, porque aquí, como en la casa de Silly, se hablaba de un lenguaje que había que interpretar. La vida misma hablaba. 2 caballos, uno blanco y uno negro, compartían una yunta. Comencé a aplicar las técnicas de Silly y de Richard Wright a mis lecturas. Estos textos, estas historias querían decirme algo a mí, algo que podía salvarme, protegerme, algo que me haría más fuerte o más buena, un mensaje sobre el futuro o sobre el presente. Un presente atravesado por límites invisibles, como los que Richard Wright describe intensamente en su libro. La calle que divide el barrio negro del barrio blanco y lo que puede pasar si la cruzas.
Estos límites comenzaron a hacerse visibles en la casa de mi abuela Yolanda, en el cuerpo de Bélgica, la mujer que me cuidaba, y a la que le estaba prohibido sentarse en la mesa del comedor, aliviar su cansancio en una silla que no fuese la banqueta de la cocina. Bélgica caminaba por el borde de las líneas, hondas como zanjas trazadas por el racismo dominicano. Otros límites también se me revelaron en el patio de la escuela. En aquel gallinero, mis rodillas eran heridas abiertas a las que una membrana de pus separaba del mundo. Gracias a esa persistencia me mandaron con pantalones en vez de falda. El patio era de tierra y pequeñas piedras. Cuántas sopas de lodo preparé con un palito. Esa tierra estaba cundida de sangre, porque todos los días se abría sobre ella una ceja rota contra un muro, una barbilla, un codo, y había que salir a coserlos. A veces los esbirros de Julio el Rojo me metían la pierna para que me cayera, hasta que un día le metí una trompada en la barriga a uno de ellos. A veces cuando había protestas en la universidad caían bombas lacrimógenas en el patio y se armaba un corre-corre hasta la biblioteca donde vomitábamos y llorábamos juntos con los ojos como tomates. A veces alguien se cagaba encima y se armaba un círculo de burlonas y burlones que gritaba y cantaba para torturar al cagado. A veces lanzábamos piedras a los panales y las avispas venían a picarnos. A veces una furia ciega nos hacía trepar la malla ciclónica y las maestras, con un cigarrillo en una mano, venían a bajarnos con la otra por una oreja. Pero de todas esas violencias, la única que resiento es la de la policía de verificación de género. La profesora Divina era la más aguda de estos elementos. Sentada en un banquito de cemento, se dedicaba a identificar si entre las niñas que jugaban juntas había algún varón y a encontrarme a mí siempre entre los varones. Tras detectar la infracción, Divina se acercaba y te extraía del grupo. Te sentaba en el murito junto a ella y muy bajito te decía, mira ese grupo de varones, ¿ves alguna niña entre ellos? Yo no la veía ni entendía lo que quería comunicarme, embelesada con la visión de 3 o 4 cuerpos llenos de tierra roja, restregándose con la excusa de la lucha libre. Las intervenciones de Divina se fueron haciendo cada vez más continuas y su lenguaje más explícito. Y comencé a vivir 2 vidas en ese patio. Una en la que fingía jugar a cosas de niñas y otra en la imaginación y el deseo de mi realidad interior. Haciéndome caminar por el borde de las cosas, Divina me había partido en dos. Había creado una frontera interior. Esta situación, similar en algo a la de Bélgica, me hizo preguntarme qué cosas pasaban adentro de la mujer que me cuidaba. Divina, divina opresora, me abrió una puerta a la posibilidad de imaginar el mundo interior de los otros. En El Poseso, la narradora blanca ve cómo se llevan a un hospital psiquiátrico a su hermano Joel Delany tras atacar al encargado de mantenimiento del edificio en el que vive en el Spanish Harlem de Nueva York. Al salir del internamiento y viviendo en casa de la narradora, Joel tiene episodios violentos en los que habla español y extrañas salidas nocturnas por las ventanas que coinciden con los últimos ataques de un asesino en serie de nombre Tonio Pérez. Aquel thriller sobrenatural fue mi primer encuentro con la idea en la ficción de que un cuerpo puede estar habitado por otra identidad, por otro lenguaje, por otros deseos. ¿Qué mensaje tenía Tonio para mí? En la novela, la psicopatía del muerto es producto de las torturas a las que su abuela, una bruja de Guayama, Puerto Rico, lo sometía de niño. Las abuelas y también las maestras de primaria pueden alterar el destino de sus nietos, otorgarles poderes oscuros como la capacidad de habitar a los demás, de llenar a los otros con ideas que no les pertenecen. Black Boy de Richard Wright me dio la vista para reconocer los muros, las fronteras, el sitio. El Poseso me reveló que esos muros devenían en mundo interior, la capacidad de imaginar la libertad, un espacio inacabado donde todo es posible, incluso que una niña tenga un niño dentro. Algo que parecía tan transgresor a mis 9 años como ser Tonio Pérez,
ahora. En la solidez de esos límites, la virulencia de sus defensores, en la fractura creada por ese rebotar contra ellos, surgió un mundo. Y también surgieron sus habitantes, personajes que me habitan y con los que convivo y trabajo desde entonces. Inmigrantes sobrenaturales creados por la magia opresiva de una bruja. Mis dos abuelas enfrentaban la oscuridad de forma distinta. En la casa de Yolanda, cuando se iba la luz eléctrica, que en los años 80 era todas las noches, nos sentábamos en la galería del frente de la casa con las radios de baterías y escuchábamos 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Un programa de boleros. Aquellos boleros contaban historias siempre ubicadas en escenarios sórdidos. La casa de citas, el puerto, el cementerio, la cama mal hecha, el bar, lugares que se le escapaban a mi precocidad interpretativa. Mi madre, mi abuela y mi bisabuela, haciendo uso de un oído musical impresionante, competían para ver quién identificaba el título del bolero y su intérprete antes de los primeros 3 acordes. En el lado materno, la memoria era considerada un tesoro, no el contenido, sino la capacidad de recordar que tiene un cerebro. Durante esos mismos apagones, en la casa de Silí, mi abuela paterna, la escuchábamos a ella contar historias. La del hombre sin cabeza que pululaba el conuco de noche, la de una muerta con zapatos de tacón que dejaba enfermos con fiebre a los que escuchaban sus pasos por la casa. Algunas que la tenían a ella como coprotagonista y que tenían que ver con cómo se miran las cosas. Antes de casarse, mi abuelo la visitaba todas las tardes en un mulo. Al caer la noche regresaba a su casa cruzando conucos y maniguas tupidas en la oscuridad absoluta del Caimito en 1930. Una noche sin luna, mi abuela, tras horas de haberlo despedido, lo vio regresar en su mulo. Mi abuelo José Antonio le contó que llevaba horas perdido en el monte, una ruta que conocía al dedillo, sin lograr encontrar el camino a casa. Mi abuela, heroína en muchos de sus cuentos, le explicó que alguna bruja le había echado algo encima para nublarle el entendimiento y que para romperlo debía ponerse el sombrero al revés. Mi abuelo se colocó el sombrero con la parte de atrás hacia adelante, emprendió el camino y llegó a su casa. Voy a ponerme ahora el sombrero al revés para retomar el rumbo original de esta charla, encauzar esos esfuerzos en la memoria hacia la meta original. Estoy buscando un nombre para una abuela. En 1994 tenía 16 años y entraron a mi vida dos muertos, Pierpaolo Pasolini y Reinaldo Arenas. Uno en un VHS de la película Teorema en casa de una amiga italiana y el otro encarnado en su novela Antes que anochezca. Sagrados pájaros misóginos a quienes adoré y adoro en su transgresora hipermasculinidad. Aunque Pasolini era comunista y Reinaldo la víctima ejemplar del comunismo cubano, a ambos los une una terrible pasión. Sentían un odio inveterado por Gabriel García Márquez, por Gabo y sus elogios al patrón, por Gabo y su traducción cultural de Faulkner, por Gabo y sus mujeres esdrújulas, Úrsula y Guarán, Cándida Heréndira, Plácida Linero. Gabo y sus historias, que como dice Miguel Barnett, son cuentos de abuelitas. Yo también renegué entonces del mundo de mis abuelas, de ese Macondo fácil y mil veces rumiado, de esa telenovela bien escrita. Yo quería estar cerca de otros hombres, de su forma cruel de cruzar los límites. Era Antonio Pérez, asesinos en serie de un orden que a mi entender las abuelas se esforzaban por sostener con vida. Esta contradicción de mi hechura nada tenía que ver con el mundo que recién encontraba fuera de la ficción, en amigos que utilizaban los nombres de los personajes de García Márquez para llamarse cuando se convertían en mujeres. Mujeres esdrújulas, barrocas, que volteaban el sombrero al mal habido término realismo mágico.
Había encontrado compañía en el atravesado aprendizaje de la experiencia trans, una visión de mundo que no deja títere con cabeza, una forma de percibir la intricada superposición de límites de los que estamos hechos, que comenzó en el patio de la escuela y de la que no se gradúa uno nunca. Estoy buscando un nombre para una abuela. Un nombre es un lugar. Un nombre es un acuerdo. Un nombre es una promesa. Un nombre es un personaje y un personaje es una reconciliación de opuestos. En esta abuela sin nombre, sobre cuyos hombros descansa el centro estructural de mi nuevo proyecto, convergen muchas identidades en conflicto. William Burroughs y su doctor Benway practicando histerectomías con los dientes, feminicida, sudando homofobia y heroína en un cuartucho con olor a cucaracha. San Martín de Porres, barriendo con su escoba el portal de una iglesia. Un super saiyajin que hace temblar los planetas. Una mujer que guarda el dinero en una bolsita de plástico cerrada con un imperdible. Partera, portal, pionera, rompiéndole un plato de loza en la cabeza a mi padre cuando tenía 7 años. ¿Cómo nombrar ese desacuerdo? Estoy buscando un nombre para una abuela. El mismo año en que descubrí a Pasolini y Arenas, mi padrastro me regaló El Naranjo de Carlos Fuentes. No es su mejor libro, pero fue allí donde encontré a Numancia. Numancia, la ciudad amurallada celtíbera que resiste los ataques del Imperio Romano, hasta que Cornelio Escipión Emiliano construye un cerco alrededor de la misma. Una réplica de su propio muro, aislándola y creando un vacío que se traga la posibilidad de una pelea justa, de un enfrentamiento. Cornelio Escipión Emiliano crea un doble para Numancia, un fantasma en vida. Extrae una copia sin cuerpo. Leo estas páginas casi 30 años después y la atraviesan otras lecturas, la propia práctica, prejuicios adquiridos en el salón de clase, en la mirada de mis estudiantes, mis lectores y mis críticos. Pero entonces no leía yo como ahora, era más libre y buscaba como Silly un mensaje secreto. De esa primera lectura, una imagen se quedó conmigo. En el hambre extrema del final del sitio, una mujer echa su última menstruación sobre las raíces de un naranjo. Ahora como entonces me quedo con la vida que tiene ese cuerpo, menstruante, desnutrido, a punto de morir y con sus dobles en la Gaza de hoy en día, con la reverberación de ese naranjo árabe en este 2025 genocida. Con cómo Fuentes atraviesa 3 décadas con esta, su obra sobre los horrores cíclicos, para hacer hablar a una mujer que dice, y cito, los hombres que quedan vivos gritan de dolor por la muerte de sus hermanos, por el horror de nuestra hambre. Nosotras les hablamos. Al hablarles, les recordamos que no hemos perdido la palabra. Numancia, la voz que no puede silenciarse. Numancia, muro copiado, clon de la angustia. Numancia, todos los muertos en todos los sitios. Numancia, la elasticidad de los límites interiores. Numancia, transmisión oral. Numancia, el viento cambiante de la memoria y sus significados. Numancia, los vencidos no han perdido las palabras. Numancia, Richard Wright quemando su casa de adentro para afuera. Numancia, Tonio Pérez con una falda volando sobre los techos de zinc de Guayama. Numancia, un caballo negro y uno blanco en una misma yunta. Numancia, la bolsa de plástico con la que se suicidó Reinaldo Arenas. Numancia, un nombre para una abuela. La ficción es buscar escribiendo, leyendo, maroteando.
y aquí hemos encontrado. Y para sellar este bautizo, cito al Escipión de Fuentes en las dos Numancias. Busco con angustia un símbolo que me permita hermanar mis dos mitades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rita, por esta increíble presentación tan sugestiva. Estamos viendo si recibimos algunas preguntas en el live a través de Facebook, pero si no, creo que tenemos algunas preguntas para comenzar a través de esta nutritiva charla. No sé si Eloy tengas algo que decir antes de que pasemos a las preguntas. ¿Qué te puedo decir? Me encantó, me impresionó mucho muchas cosas que dijiste, toda la historia de la Madre Divina. Ese es el símbolo, ¿qué te puedo decir? De todo, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú lo dijiste muy bien. Interesante que hayas escogido también ese cuento del naranjo, ¿no? Algo te dijo a ti, evidentemente, Rita. Fue una coincidencia feliz. La invitación en ese momento en el que me encuentro, en el momento en que me encuentro a la altura que me encuentro del trabajo y estaba volviendo ese texto. Entonces fue una coincidencia feliz la invitación y por eso le dije que sí, porque suelo decir que no a este tipo de cosas, pero dije, bueno, esto es una señal, tengo que ir para allá, tengo que hacerlo. O qué bueno para nosotros que lo viste como una señal. Sí. Y en este espíritu de las coincidencias, digo, siempre estamos, creo que muy interesados en conocer parte de ese proceso creativo en el cual te encuentras y creo que esta búsqueda de el nombre de la abuela a mí me parece muy sugestivo también por los temas que creo que abre, ¿no? Y una de las preguntas que estaba como pensando justo con Sara tenía que ver con esa cuestión del nombrar y la determinación que esto permite, ¿no? Y creo que hay muchos ecos con las cuestiones, pues, de las mismas que hablabas tú de Numancia, pero también de Gaza y de otros espacios. Y quisiera pensar o preguntarte cuál es el rol que ves de, pues, el trabajo literario que realizas y que realizan otras personas para pensar en ese destino o determinación de los espacios y sus nombres. ¿Crees que hay algo ahí o que la literatura está tomando algún rol también para responder a esa tal vez determinación divina que ven algunas personas sobre estos espacios y sobre las personas? O cómo respondemos a este cuestionamiento? Bueno, el mismo texto, usando el mismo texto, ¿verdad? De las dos Numancias y ese libro en específico, El Naranjo, que es un libro que habla lamentablemente, la naturaleza cíclica de los horrores que cometemos los humanos, ¿no? Yo, no sé, esta última situación en Gaza ha sido para mí como un despertar un poco del pesimismo más brutal. O sea, tiene que ver con la edad que tengo, ya casi voy a cumplir 50 años. Yo creo que es natural de la edad en la que tengo que uno entre en esa etapa, un poco de ya has visto las cosas repetirse y ver las estupideces ocurriendo y los horrores ocurriendo y las crueldades ocurriendo de forma muy similar. Entonces, em, no es algo que podamos solucionar desde la literatura. Podemos levantar la voz, ¿no? Y podemos manifestarnos y comunicarnos y no hacer silencio, como es algo que se ha establecido, sobre todo en estos espacios que ocupamos nosotros en la academia estadounidense, o sea, todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en paralelo a la situación eh, en Gaza, ¿no? Que es como un buffer, subwoofer de político acá en Estados Unidos. La cuestión del nombre, ¿no? Para mí cualquier acto de nombrar es un acto político y de eso se trata el texto, ¿no? Es un poco, empiezo siempre mi clase de ficción con la idea de qué nos atraviesa, qué atraviesa este instante y el instante está atravesado, el presente no solo nombrar todo presente, todo instante está atravesado
por la cuestión política, ¿no? Hacia dónde empujamos el mundo, como decía Orwell. O sea, todo el tiempo estamos empujando el mundo en una dirección. Y nombrar a un personaje es empujar el mundo en una dirección, ¿no? Y entender que las palabras tienen una carga eh, y que las ideas tienen una carga y que empujamos a la gente en una dirección y que, bueno, quizá no podemos cambiar el mundo desde ese nombrar, desde las palabras, pero podemos empujarles a pensar las cosas de otra forma, a sentir empatía, que para mí yo creo que sigue siendo el- el valor fundamental de este quehacer. Yo sí quiero hacer una pregunta, como con respecto, o sea, como es más, es una pregunta hacia ti como lectora. Como nuestros papás nos enseñaron a leer el mundo y a mí me gustaría preguntarte como, ¿qué te ha enseñado en general como los libros? O sea, como qué es para ti qué significan para ti los libros. Bueno, me enseñaron a mirar el mundo, me enseñaron a entender mi mundo. em, Me enseñan todavía, ¿no? Porque me encanta leer los libros que leí cuando tenía 10 y 12 y 13 años y encontrar bueno, que hay otros mundos por descubrir, ¿no? Hay otros mundos por entender en esos textos que funcionan como mapas, ¿no? De la realidad. Y encontrar, para mí fue muy hermoso leer, siempre lo digo en la clase, autores, por ejemplo, mis primeras lecturas fueron de autores estadounidenses por una coincidencia maravillosa de una caja que llegó a casa de mi abuela con unos libros que incluían a Mark Twain y a Richard Wright y a otros escritores del sur de Estados Unidos y cómo esa mirada del sur, que para mí es parte del Caribe extendido, ahora lo entiendo así, en ese entonces no tenía ese lenguaje, pero Ujú. sí me dieron unas herramientas para mirar mi entorno, ¿no? Que también era un entorno producto de la cultura de plantación, de la economía de plantación, de, ¿verdad? De esa economía basada en la esclavitud y en esa migración terrible de las personas esclavizadas de la diáspora africana. Entonces me enseñaron a leer el mundo, igual que mi abuela me enseñó a leer también el mundo y a leer a las personas. Me enseñaron a entender mi entorno, me enseñaron a ser más generosa en general y a ser más sofisticada también en mis percepciones. Pero más allá de los libros, ahora de grande, creo que quienes me enseñan a entender el mundo son mis hijos y mis Mm, estudiantes. Quiero decir, las personas más jóvenes que yo, ¿no? Porque como dije, uno entra en una nebulosa un poco pesimista y reduccionista también con la edad y pues esos son mis mapas ahora. Personas que tienen menos de 25 años, las necesito en mi vida, porque no, si no se queda uno anquilosado. Y para mí esos son libros también, esas personas, y lo que me traen y su forma de querer y de entenderse y de entender la vida, de entender el lenguaje. O sea, me enseñan a hablar de una forma distinta, me enseñan a leerme a mí misma de una forma distinta. O sea, hay libros que yo no escribiría jamás ahora, que escribí hace 15 años porque los leo a través de la mirada de mis estudiantes, de mis hijos, y digo, Dios mío, qué barbaridad. Entonces, esa delicadeza, esos son mis libros favoritos ahora, son las personas que conozco jóvenes. A través de cuyos ojos y en esas miradas y en esos universos, ¿no? Encuentro las cosas que encontraba quizá en los libros hace 30 años, ¿no? Con ese entusiasmo y con esa curiosidad. Yo tengo una pregunta doble, si se puede, Paco. Adelante, adelante. Las dos delicadas y complicadas. Por lo menos si me las hicieran a mí serían complicadas y delicadas. La primera es, mencionaste a Pasolini y a Arenas y dijiste, y corrígeme si te cito mal, seguramente te voy a Ujú, citar, que te hubiera gustado tener un poco de esa misoginia, de esa violenta misoginia o misoginia violenta, no sé cómo dijiste, y creo haber entendido algo, que no sé si lo entendí como lo interpreté como tú lo querías decir. Y la otra segunda pregunta, quisiera que la primera, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú cuando dices eso? Y la segunda,
tenía que ver con, no hay escritor latinoamericano, novelista o escritor latinoamericano, y me incluyo, que no tenga una relación, por no decir otra palabra, ambigua con García Márquez, como los mexicanos con Rulfo. Pero yo creo que escritor latinoamericano o hispanoamericano no puede, ahí está, para bien, para mal, para regular, como tú quieras. Es una especie como de amor-odio en unos, unos más odio, otros más amor, pero no es, ¿cómo se dice? Neutral la experiencia García Marquesiana. Entonces, quise yo poner mucha atención con lo que tú estabas hablando y otra vez no terminé de entenderlo bien. No sé si quisiste dejarlo en la ambigüedad a No, propósito. nunca, nunca. En el caso de Pasolini y de Reinaldo, yo digo que me criaron estos homosexuales egregios que me encontré en Santo Domingo, algunos mayores que yo. Y sí hay una misoginia en esos hombres homosexuales cisgénero, eso es, no es una cosa, no es un secreto, ¿no? Y lo uso en el texto no alabando esa misoginia, sino para ponerla no en contradicción con este mundo de las abuelas, ¿no? Aunque realmente no hay contradicción alguna, que es también muy patriarcal. Entonces, lo que sí me dieron fue ese nivel de, ese puntito de violencia que necesita uno y de atrevimiento y de crueldad incluso que necesita uno para ejercer las pequeñas venganzas que se hacen en la ficción, ¿no? Y yo creo que las aprendí de esa escritura y de ese arte, de estos maestros, que son maestros no solamente en la factura del trabajo, sino también en su humanidad y en la forma en que vivieron, ambos distintos, ¿no? Pero murieron de forma trágica. Los dos son especies como de santos para mí, con sus defectos y por sus defectos también. Yo no estoy a favor de deshumanizar la obra, o sea, entiendo que, o sea, todos tenemos cosas por las que podemos ir al banquillo de los acusados. Y en el caso de Gabo, tengo una anécdota maravillosa. Gabriel García Márquez, tuve el honor de conocerlo, participé en el penúltimo taller que dio en La Habana, yo era una chamaquita, eso fue en el 2007, 2006. Un taller que daba que se llamaba Cómo escribir un cuento, pero era un taller de guión realmente. Ya el Gabo no tenía muchos problemas de memoria y el taller realmente lo dio David Trueba. Entonces estábamos en una mesa y Gabo estaba allí hablando como podía, no recordaba haber escrito Cien años de soledad, por ejemplo, pero es de los momentos más memorables y que más me han marcado como escritora. O sea, ver a un escritor que no recuerda lo que ha escrito, pero que puede enseñar a pesar de todo eso en esa mesa, o sea, lo que me dejó y con lo que me fui, incluso por eso, por la misma experiencia esa. Y me bulió, o sea, después que salimos de ahí, o sea, él me cosificó, me dijo, ¿qué es esto? Le preguntó a Tanya, la directora de escuela que era amiga mía, o sea, ¿qué es esto? Porque no sabía si era mujer, si era hombre. Y yo le digo a mis estudiantes, ¿saben qué? Agradezco esa violencia, la agradezco. Es horrible, ¿verdad? Podemos hacer mil teorías, pero van a venir con la teoría de género y me van a tirar por la ventana. Pero agradezco eso, agradezco esa experiencia. O sea, para mí fue como ir en el Eusis, en el camino del Eusis, la gente a los neófitos les escupían y les tiraban mierda y les daban golpes, ¿no? Yo no soy una masoquista, pero soy escritora y quiero vivir esas cosas, ¿no? Aunque sean hasta traumatizantes, ¿no? O sea, tengo esa experiencia personal con ese maestro y le agradezco como fue, no quiero cambiarla. No quiero haberlo conocido en otro contexto en el que quizá yo, o tener esa experiencia para enaltecerme, o no, lo conocí en su humanidad, conocí a un escritor de la forma más humana que podemos conocer a un creador, que es en la vulnerabilidad de la pérdida de la memoria. Em, entonces, nada, igual la misma relación la tengo yo. Y pienso que con Gabo, como con muchos otros escritores exitosos, también está la cuestión de la envidia. O sea, usted no va a escribir como García Márquez. Entonces, ¿entiende? Escríbase las novelas, toda esa cantidad de novelas, y tenga esa cantidad de lectores, y entonces después hablamos, ¿no? O sea, también ese es otro tema en el salón.
de la envidia entre las escritoras y los escritores. Es un tema antológico. Es un maestro, siempre lo va a ser. Y bueno, se le pueden criticar mil cosas y mil afectaciones como las que tenemos todos. Y cuando somos sobreleídos, pues esas afectaciones se convierten en un chiste. Y pues ahí va. Espero haber respondido tus dos preguntas, Gracias, que gracias. no eran tan complicadas tampoco. Muchas gracias por esas respuestas. Y ya tenemos una pregunta del público y se relaciona con una pregunta también que tenía yo para ti. Y es esta de cómo ves tú la producción literaria de los jóvenes en el siglo XXI. Creo que se relaciona con esto de que dices que ahora estás mirando más hacia estas personas de menos de 25 años y en esa línea, pues si hay gente o referentes que has estado leyendo, yo pienso en algunas personas en Uruguay, está Tamara. Penshina, se me olvida su segundo apellido, pero bueno, estoy pensando en ella que tiene este libro de temporada de ballenas y otras cosas que hemos leído en el diplomado, que es una escritora jovencísima que nos ha estado también moviendo y haciéndonos preguntas, pero tú si tienes algunos referentes de los cuales nos puedas compartir. Y también quería preguntarte, ahora que estás en medio de la escritura de otro texto, que yo sé que eso sucederá también, a lo mejor por olas, pero si hay algunos referentes en los que has estado pensando o a que hayas vuelto a ellos en términos literarios para la escritura de estos nuevos textos, además de Carlos Fuentes, que ya habíamos mencionado hace un poco, que nos pudieras como hablar de ellos un poco y luego pasamos a una siguiente pregunta que ya nos está llegando a través del chat. Bueno, pues tengo dos recomendaciones. Me imagino que a Michel Nieva han escuchado de él. Es una recomendación, lo tengo acá. La Infancia del Mundo, eso lo recomiendo, ¿verdad? Maravilloso. Hay una mexicana que fue alumna del MFA, Jimena Santaolalla, también la recomiendo muchísimo, sobre todo el libro sobre genocidio guatemalteco, creo que se titula A veces me despierto temblando, que está en Random House. Hay otras voces por ahí nuevas, está Alfredo Adonie, que es un autor que salió también del MFA, fui su mentora de tesis y no lo recomiendo por eso, sino tiene todo su mérito y vino con su proyecto de fuera, que publicó con Alfaguara, su primera novela se llama Serpiente, y es un texto que tiene, o sea, es una voz sumamente barroca, no parece chileno, la verdad, parece que nació en Cuba. Pero sí tiene esa oscuridad chilena y es sobre en un escenario eh, queer justo antes del golpe. Entonces es un universo que no se ha explorado mucho en la literatura, pero con un lenguaje muy particular, hecho como una filigrana casi poética, hecha novela. Y sobre textos a los que vuelvo, para este proyecto que estoy escribiendo ahora, vuelvo a unos textos, bueno, un poco problemáticos, ¿verdad? Porque el lugar del explorador, para nosotros que venimos estamos todavía en este yugo colonial, hablar de Robinson Crusoe es un poco problemático, pero bueno, ya que estamos en lo problemático, ¿verdad, Eloy? Ese es un texto al que estoy volviendo atravesando el texto, ¿verdad? Con una mirada de colonial, que es algo que he hecho antes, por ejemplo, con otros textos problemáticos como La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. O sea, cómo podemos leer un texto desde una mirada de colonial, después de la teoría queer, después de la teoría de performance stories, o sea, cómo podemos hacer arrastrar esos textos hasta el presente, ¿no? Y convertirlos en algo útil. Estoy también leyendo algunas, bregando un poco con archivos familiares, pero archivos de la memoria, o sea, porque cosas de las que no hay papel. Entonces, es entrevistando a familiares y haciendo preguntas sobre mi abuela y confirmando algunas teorías. Los que escribimos ficción y las que escribimos ficción sabemos que hacemos profecía. O sea, a veces uno hace unas aproximaciones, ¿no? De personajes basados en familiares y luego descubrimos que sí, que esos familiares pasaron por esas experiencias. Entonces, estoy haciendo un trabajo de ese tipo también,
pero ya de forma más intencional, o sea, haciendo esas proyecciones y luego yendo a confirmarlas, ¿no? A ver si la pego. ¿Qué más? Trabajando mucho como nunca con el tema de los nombres, o sea, es una obsesión para este proyecto que ya era una obsesión, pero ahora es una obsesión aún más grande. Y quise, ¿verdad?, compartir con ustedes este proceso de buscar el nombre de esa abuela heroica que viene por ahí, eh, porque ha sido un proceso de verdad bastante complicado. Quise ser lo más, digamos, transparente posible en cómo estaba mi cabeza en ese proceso. Muchas gracias. Y sí, creo que es bastante interesante que a veces tengamos estas lecturas problemáticas, pues como tabú y que no volvamos a ellas, pero creo que es muy importante esto que estás como conversando, de volver a ellas con esa intencionalidad de ver dónde está el problema y qué hacer con ese problema que nos genera, ¿no? Entonces, creo que volver a estos textos siempre forma algo nutritivo a pesar del dolor que puedan causar o de que uno pueda, pues, acercarse a esa, pues, doloridad que causan, ¿no? Y que generan en nosotros. Y hay otra pregunta del público que dice, bueno, qué honor escucharte y que si consideras que desde el Caribe se estén desarrollando estéticas futuristas, otras estéticas futuristas, y si es así, ¿qué comparten desde la diversidad insular y cómo percibes el eco, a lo mejor desde tu experiencia, el eco que tienen con diversas artes en México, si es que tienes conocimiento de algunos ecos ahí? Y te agradecen y agradecen también la gestión de la cátedra y de la dirección para tener esta charla contigo. Gracias a ustedes. Bueno, no puedo hablar de ecos en México porque no es algo que conozco ni estoy ahora mismo dedicada a investigar, pero el Caribe, o sea, para mí es el futuro y no es no estoy, ¿verdad? Esa visión de futuro que teníamos quizá durante en la guerra, la primera guerra fría, porque ahora estamos en otra, ¿verdad? Pero el futuro quiero decir que somos el ground zero del cambio climático y ahora vamos a ser el ground zero, parece que de una acción bélica monumental, ¿no? Con lo que se avecina con lo que se le viene a Venezuela encima, ¿no? Que está, o sea, mi país acaba de darle permiso a Estados Unidos para utilizar algunas bases militares, ¿verdad? Le estamos regalando territorio, como quien dice, unos pedazos para que lo utilicen para estas operaciones. Y en Puerto Rico, pues ya es territorio estadounidense. O sea, hay una cantidad de activos preparándose para no sabemos qué. Entonces, yo tengo una novela, que hoy me preguntaba si la pronunció bien, si la pronunciaste bien, La Mucama de Omikunle. Eh, esa palabra es una palabra yoruba que significa el manto que cubre el mar. Y es una novela que ocurre en varios tiempos, está en un futuro que es el 2027 que se avecina, en el que se derraman unas armas biológicas en Venezuela y bueno, una serie de cosas que yo me parecían descabelladas en ese momento, pero que ahora no son tan descabelladas, realmente eso es lo que está pasando. Entonces, proyectar cuando se vive en la precariedad terrible en la que se viven en las islas donde yo nací y las contradicciones terribles también que se viven en estas islas, es muy fácil pronosticar el futuro, ¿no? Solamente hay que mirar alrededor, o sea, ir a las playas, ir a los ríos y ver lo que está pasando con la basura, ver lo que está pasando eh, con el medio ambiente, ver lo que está pasando, cómo está viviendo la gente. Es muy fácil hacer un pronóstico. Entonces, ese futurismo para mí no es una estética. Para mí el trabajo que he hecho, que se puede llamar ciencia ficción o ficción especulativa o afrofuturismo o whatever, para mí es un trabajo de entender el presente y cómo se ramifica hacia el futuro y qué consecuencias va a tener para nosotros como seres humanos, que son consecuencias para mí, las personas de mi país y de mi región, ¿no? Consecuencias detrimentales que ya están pasando, ¿no? O sea, y que han pasado, llevan tiempo pasando, porque esto no es una cosa ahora nueva del siglo XXI, pero que ahora, ¿verdad? Parece que ya no tenemos cómo salir de este lío.
Entonces, tengo un poco de problema con esa cuestión del futurismo y el futurismo, porque siento que es un poco un gimmick, ¿no? Una cosa un poco, digamos, como de mercantilista, como son los términos que utilizamos todos para nombrar las cosas que hacemos, ¿verdad? Para ponerlas en algún sitio. Pero eso, el futuro para mí no es un movimiento, una forma, no sé, es la posibilidad de lo terrible con la que he negociado desde niña porque tengo una obsesión con el fin del mundo, porque me parece una posibilidad muy viable. Muchas gracias y te agradecemos muchísimo este espacio. Yo creo que esta pregunta con la que cerramos pues da pie a mucho, ¿no? No solamente la posibilidad de lo terrible, pero cómo estamos posibilitando lo terrible desde el presente, ¿no? Y qué podemos hacer entonces viéndolo desde esta manera y los entresijos en los que nos estamos moviendo. Y sí, creo que tu novela de la Mucama Micule está previniendo algo que a lo mejor parecía imposible en ese momento, pero que en este momento pues vemos cómo el paisaje posibilita o vamos construyendo un paisaje que posibilita ese futuro terrible que antes se veía como imposible o imposibilitado por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión mágica con la literatura que nos regalas y que nos regalan también muchas otras autoras y autores y que es bueno seguir explorando por eso y actualizándonos en ese mismo encuentro, ¿no? Y a nombre de la Cátedra Carlos Fuentes y a nombre de la Dirección de Literatura UNAM, te agradecemos muchísimo por esta charla pública que nos regalaste para nuestras suscripciones, para nuestras personas que nos siguen. Pasaremos, no sin antes darle la palabra a Eloy Ross nuevamente para que nos ayude a cerrar, pero pasaremos con los participantes de esta quinta emisión del Diplomado de Actualización de Literatura Hispanoamericana Contemporánea para una conversación un poco más íntima. Y agradecemos nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y a quienes nos también hicieron preguntas y que comparten año con año pues este espacio que nos regala la Cátedra Carlos Fuentes. Pues yo nada más añadir que muchas gracias nuevamente, Rita, por este tan impresionante charla que nos has dado y tan honesta. Y agradecerte nuevamente a ti, Paco, y a ti, Sara, por el trabajo empeñado en la cátedra y en el diplomado. Muchas gracias. Gracias, Eloy.